He tenido varias conversaciones, hermanos, con ciertos cristianos, más que todo del índole pentecostal, donde ellos enseñan o defienden como con cuchillo entre los dientes de que las personas no tienen la vida eterna asegurada. Lo que podemos rescatar en favor de esa posición es que ese cierto sector de estos cristianos se han cansado de ver a un cristianismo que es muy light, a un cristianismo que dice ser cristiano y sigue viviendo la vida a su antojo. Este sector, entonces, en deseo de resguardar la pureza de la iglesia, se ha afianzado, uno de sus bastiones es que los hombres o los cristianos no tienen seguridad de salvación. Es decir, si hoy yo ando bien, hoy entonces yo soy cristiano. Pero si mañana no ando muy bien en mi vida cristiana, entonces perdí la salvación. Y entonces utilizan unos textos que parecen indicar que es así, pero realmente los textos son fuera de contexto. Esa es la parte, vamos a decir, en favor de lo que ellos quieren resguardar. Tenemos que reconocer que hay una motivación noble, si se quiere entre comillas, pero lamentablemente las buenas obras no son las que los hombres se inventan, sino lo que dice la palabra del Señor. Esta doctrina o esta posición porque hace menos de un mes yo estaba conversando con un amigo de la infancia que ahorita es cristiano y él me hablaba sobre la herejía de los que hablan de la seguridad de salvación. O sea, yo soy un hereje en este momento. Pero entendía cuál era su preocupación, aunque él realmente estaba bastante desatinado con lo que enseñan las Escrituras. Que nosotros veamos en este capítulo que está en la Confesión de Londres de 1689, significa que no es una doctrina nueva. O sea, no es que la estamos inventando, el pastor sí sabe. No, esto lo han dicho los creyentes, por lo menos desde la confesión, por más de 400 años lo vienen diciendo. A su vez, ellos están repitiendo esta doctrina que ha sido conocida y enseñada por la iglesia desde que los apóstoles estaban predicando, porque es una enseñanza apostólica, ¿sí? Entonces, acerca de la seguridad de la salvación es para consuelo y también para corregir esa posición. A veces, hoy no me siento muy salvo. Pero en el siglo XVII, cuando los puritanos bautistas escribieron o redactaron esta doctrina, fue igual como todas las importantes doctrinas de nuestra fe. Y es que todas ellas surgen en medio de la controversia. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer cuando estudias teología histórica es cómo surgieron los grandes fundamentos de la fe. Precisamente surgieron en medio de la controversia. Dios domina la controversia con el propósito de clarificar la verdad para su iglesia. Permite la controversia y así de esa manera los creyentes, la iglesia fue movida a mirar con mayor detención lo que dice la palabra del Señor con respecto a algunas doctrinas importantes. Esta doctrina de hoy no es la excepción. ¿Cuáles fueron o cuáles son? ¿Cuál fue la controversia que se originó o que estaba en el siglo XVII para que estos puritanos redactaran y se clarificara esta doctrina? Son dos básicamente. Hay dos extremos básicamente que se querían derrumbar, que se deben cuidar los creyentes de caer. El primero, de los dos extremos, el primero es la negación de la seguridad de salvación. Esta negación de la seguridad de salvación venía por parte, en ese tiempo, de la Iglesia Católica Romana. Ellos la negaban. Los católicos romanos enseñaban que la seguridad de la salvación solo podía venir mediante la revelación especial a algunos santos o santos selectos.
pero que era peligrosa para cristianos ordinarios. Es decir, algunos santos selectos, por una revelación especial, se le apareciera un ángel, se le apareciera la Virgen María, o se le apareciera otro santo de la historia, podían tener esa seguridad, pero esa seguridad era peligrosa para cristianos ordinarios. En contraste, obviamente, los puritanos bautistas afirmaron que la seguridad no solamente es posible, sino que es beneficiosa para los creyentes. Roma, o la Iglesia Católica Romana, decía, si le enseñamos a la gente ordinaria que la salvación es segura, entonces, bueno, primero van a dejar de venir a la iglesia, pues porque, bueno, ya que no tengo que venir a la iglesia, ya que no tengo que hacer muchas cosas, ya que no tengo que vivir de forma piadosa, entonces es mejor no enseñarse. Entonces Roma negaba la seguridad de la salvación. Y el otro error no venía de la Iglesia Católica Romana, sino del mismo lado de los protestantes, que eran presuntuosos. Los protestantes eran presuntuosos porque eran licenciosos, básicamente el error que Roma advertía. Es decir, que si se daba, venían personas hablando o afirmando de que su salvación era segura y que era imposible perderla, entonces eso me daba la tranquilidad de vivir licenciosamente o de vivir de manera libertina. Eso también se está dando hoy en día. Estoy hablando acerca de el origen histórico de cómo se surgió esta doctrina, pero nosotros podemos darnos cuenta ya que es un problema que tenemos actualmente. Tenemos un problema actualmente con eso. Yo conozco miembros de la iglesia que viven de forma bastante licenciosa, que viven de forma bastante cuestionable. Se dan unas licencias que, oye, pero eso no parece propio de un cristiano o una cristiana. Y entonces es importante, a pesar de que corramos ese peligro, hay que enseñar lo que la Biblia dice, pero sobre todo nosotros vamos a ver en la redacción de los puritanos, cuando redactaron esta doctrina, es que al contrario de dar licencia para pecar, más bien el fruto de tener esta doctrina bien conocida da consolación y da como fruto la santificación. Entonces eso es lo que se procura con estos dos temas, evitar estos extremos. Vamos inmediatamente al párrafo 1. ¿Qué debemos buscar o qué vamos a encontrar en el párrafo 1? Número 1, que la seguridad de la salvación, pero también el autoengaño es posible. Entonces, en primer lugar, se enuncia la doctrina. La seguridad es posible, la seguridad de que tenemos la gracia y la salvación es posible, pero también es posible el autoengaño. Y eso lo afirma el párrafo 1. Veamos la primera parte. Dice, aunque los creyentes que lo son por un tiempo, ojo, pausa. Por supuesto, esta forma de hablar está admitiendo que esos creyentes que son por un tiempo es que no son creyentes de verdad. Eso es lo que dice en primer lugar. Se comienza hablando de forma negativa. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Hasta ahí vamos a leer. Primero es la advertencia de que el autoengaño es posible. El autoengaño es sobre aquellos que nosotros hemos conocido que son creyentes por un tiempo, es decir, no son verdaderos creyentes. Y después reafirma diciendo, los no regenerados se autoengañan. Eso es posible porque la Biblia dice en primer lugar, Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, me engaña mi propio corazón. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿a quién engaña?
a la iglesia. No, se engaña a sí mismo. Es una persona que se ha autoengañado. Y uno de los pasajes también más, quizás palabras más solemnes que puedan haber en el Nuevo Testamento pronunciadas por el Señor Jesús, cuando dice Mateo 7:21, el mismo Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos varias advertencias de personas que creen, pero en verdad no creen. ¿Sí? Y ya hemos visto en otros pasajes donde se hablaba de judíos, fariseos, personas que escuchaban al Señor Jesucristo, que asumían ser creyentes o decían, profesaban ser creyentes y que realmente no lo eran. Al tiempo se evidenciaba que no. Entonces, no solamente aquí tenemos a alguien que niega la fe o niega a Jesús, sino que le dice Señor, Señor. Y el resto del pasaje es bien conocido: no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros y hicimos esto o aquello, apartados de mí, yo nunca los conocí. Entonces las personas que estaban involucradas inclusive en el ministerio cristiano y que realmente están autoengañadas. Entonces la primera advertencia de este párrafo es que el autoengaño es posible. Sin embargo, a pesar de esa advertencia, el punto es la seguridad de la salvación. Leemos el resto del párrafo. En el paréntesis dice: pero la esperanza de ellos perecerá, porque es falsa. Sigue: los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. A pesar de lo que acabamos de decir, es verdad, pues así lo dice la Biblia y es verdad, aún así es posible que los que son verdaderamente cristianos pueden alcanzar, hermanos, esta seguridad. Esto no es porque lo dijeron los puritanos en el siglo XVII o porque lo afirme yo, sino porque es el mismo testimonio de las Escrituras. En la carta, bueno, podemos usar todo el Nuevo Testamento, pero si usamos el ejemplo, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, precisamente está como una carta para consolar y para dar seguridad a los creyentes con respecto a su salvación. Dice, por ejemplo, primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Juan va a usar mínimo una frase similar más de 7 veces en una carta tan corta como de 5 capítulos, afirmando que hay formas de saber que estamos en Dios. Juan lo va a decir que hay como varias pruebas, varias maneras de detectarlo, y en eso consiste la carta. Juan dice en 1 Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Juan habla de la evidencia de que sí, podemos decir que somos llamados hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Capítulo 3, versículo 24, parte B. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, todos estos versículos nos dicen que los cristianos sabemos. No usa el lenguaje moderno, quizá, tal vez, bueno, no estoy seguro, es probable. No. Eso es falsa humildad. Las personas, hay momentos donde en una conversación uno puede usar ese recurso cuando uno no está seguro de algo.
Pero en cuanto a la seguridad de la salvación, Juan no utiliza ese vocabulario. Y los creyentes, los que hemos creído verdaderamente, debemos acostumbrarnos a usar el lenguaje bíblico. Sí, sabemos por esto. Juan en toda la carta dice cuáles son esas evidencias que nos dan garantías de que si estamos en el verdadero. De paso, Juan utiliza en el capítulo 2 el argumento de que como los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo, ellos tienen la unción de la verdad y la unción les enseña la verdad, no pueden ser engañados. Así que, hermanos, es mucho el testimonio bíblico que nos hablan de que podemos tener seguridad. Entonces, hemos visto en este primer párrafo que el autoengaño es posible, pero también la seguridad de la salvación. Vamos al segundo párrafo. ¿Por qué se puede tener la seguridad? También recuerden lo ligado o lo cerca que está esta doctrina con la pasada de la perseverancia de los santos. El párrafo 2 nos va a enseñar, ¿qué vamos a ver en el párrafo 2? Las raíces que nutren esa seguridad. ¿Qué es lo que va a hacer que tú como creyente, que yo como creyente pueda verdaderamente reconocer que sí tengo la salvación y que sí tengo la seguridad de la gracia? Bueno, el párrafo 2 nos lo dice, vamos a leerlo. Dice, esta certeza, ¿verdad? La que estamos hablando, esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable. ¿Sí? Lo que acabamos de decir, no es que se nos antoja en algunas veces. No, tampoco está basada en una esperanza falible. Créelo. Cuando le dicen a alguien, pero tú creíste de verdad, se le está llamando a la persona a que tenga fe en su fe. Confía en tu fe. No, la verdad que no debes confiar en tu fe. Vamos a ver en qué se debe confiar. No es un mero convencimiento conjetural y probable basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de la fe, basada, ahí dice, puede ponerle 2 puntos si quiere, en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Entonces, vemos cuáles son las raíces para que nutren esta seguridad. En primer lugar, se menciona la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Son, hermanos, el contenido de la promesa. No se le debe o no debes pensar si tú realmente fuiste sincero en el momento de aceptar a Jesús o de reconocerlo como Señor, o sea cual sea la edad que tenías cuando supuestamente recibiste a Cristo como su Salvador, cosas que no dice la Biblia, sino que es la confianza en las promesas que enseña el Evangelio. Estas promesas son sobre la sangre y la justicia de Cristo. Esa es la seguridad infalible, que la sangre de Cristo logra lo que tenía el propósito de hacer cuando fue derramada, y la justicia de Cristo logra lo que tenía el propósito de hacer, que era vindicar la ley de Dios. Esa es la seguridad, no nosotros. Por cierto, hermano, leyendo Hebreos capítulo 6, versículo 17, lo leímos la semana pasada cuando se nos dice, por 2 cosas inmutables, Dios, que no tiene necesidad de jurar, interpuso un juramento para que nosotros tuviéramos como ciertísimas las promesas que nos ha hecho Dios. Dios lo ha jurado. Dios ha colocado su palabra como garantía de que Él cumplirá lo que promete. Y en el nuevo pacto Él ha prometido, borraré todos sus pecados. Perdonaré todos sus pecados. Pero vamos a Hebreos, para que notemos algunas cosas. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Dice, capítulo 7, versículo 22. Por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El contexto de la carta es contrastar el antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto cuyo mediador era Moisés y el nuevo pacto cuyo mediador es Cristo, es Jesús. Entonces ahora el autor va a hablar acerca de la diferencia y lo mejor que es el nuevo pacto. Dice versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Jesús, ¿no? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, ¿cómo? Perpetuamente, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, el camino es Él, el medio es Él, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hermanos, el sacerdocio de Jesús es inmutable, es perpetuo, porque su vida es indestructible. Y mientras Jesús viva, nosotros tendremos un intercesor. La iglesia de Cristo tiene un intercesor. Voy a decir una blasfemia, permítame por favor. Cuando destruyan a Jesús, bueno, póngase a llorar porque no tiene intercesor. Pero, ¿verdad? He dicho una blasfemia. Pero el punto es, como Él es una vida indestructible, intercede por ellos. Mientras viva, su justicia estará delante del trono de Dios. Y es la garantía para que el creyente tenga seguridad de su salvación. Porque Jesús intercede por mí. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sumo sacerdote nos convenía. La palabra latina, o el título latino es máximo pontífice. ¿Quién es el sumo pontífice? Según la Biblia, el Señor Jesús, no el Papa. El Papa. Es una herejía porque eso es un título de Jesús. Quien se abroga el título de Jesús es un hereje. Con responsabilidad, con respeto, si hay alguien de la Iglesia Católica Romana, lo respeto, pero tengo que decirle la verdad, estoy obligado por las Escrituras. El sumo pontífice es Jesucristo, según Hebreos. Porque tal sumo pontífice, lo leí en latín, pero aquí dice, sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. No me digan que Bergoglio, quise decir que Bergoglio es más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado. No tiene necesidad, ¿por qué? Porque Él no tiene pecado. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre. Se ofreció a sí mismo. Ese es nuestro sumo, esa es la raíz de nuestra seguridad. Capítulo 10, versículo 14. Eso lo hizo una vez para siempre, leímos ahorita. Sigamos con la idea en el capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces dice, y añade, como que después dice de eso, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuál es la raíz, la primera raíz que nutre nuestra seguridad? La intersección perfecta y completa del Señor Jesucristo. Su sangre y su justicia para perdonar todos nuestros pecados.
Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, es una referencia a su acto de propiciación, a su ofrecimiento, a su muerte. A su muerte que satisface la ira de Dios. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que pensar cada vez que lea sobre la sangre de Jesús. Lo aclaro porque en cierto momento estaba yo pasando el ano vigilante de por mi casa y un señor con muy buenas intenciones buenos días, que la sangre de Cristo los proteja en el día de hoy. Habían habido unos comentarios de que andaban unas personas armadas y matando al que se le opusiera para meterse a robar. Eso era lo que había en el ambiente. Entonces, buenos días, que la sangre de Cristo los proteja hoy. Los señores, amén, amén, buenos días. Y yo entiendo, y yo también deseaba que el Señor cuidara a estos pobres trabajadores, que no les quitaran la vida, pero realmente la sangre de Cristo no es para protegerlos de un robo o de asesinarlos. Eso no es para eso, hermanos. No es para, bueno, en el nombre, por la sangre de Cristo hoy me va a ir bien en el trabajo. Hermanos, tú puedes desear que el Señor bendiga tu día en el trabajo o esto, pero la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo, dice Hebreos, fue para propiciar la ira de Dios que estaba sobre su pueblo, y porque Él derramó su sangre como un acto de propiciación en el altar de los cielos, entonces ellos tienen perdón para siempre. Por lo tanto, me pueden robar, me pueden matar, puedo tener un accidente, no quiero esas cosas, pero me puede suceder y no me quitarán los efectos de la sangre de Cristo que me lleva al trono de la gracia. Eso es la sangre de Cristo. Entonces, si alguna vez lo ha escuchado o creía eso, ya sabe que no lo vuelva a pensar porque no es para eso. Y la justicia de Cristo es por eso intercede. Y el Padre no va a cobrar 2 veces lo que ya cobró en el Hijo. Por eso me da a mí paz, seguridad. Además, dice capítulo 10, versículo 17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? La sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, esto es, Él mismo, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Eso que se llama la entrada por la sangre de Cristo. Recuerden que los sacerdotes en el antiguo pacto entraban al lugar santísimo hecho de manos por Moisés a través de la sangre de un cordero. Entonces, lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, que todo eso era sombra y apuntaba a algo más grande y precioso, que era a Jesús como sumo sacerdote, y a la sangre no la de un cordero, sino la de Él mismo como cordero, abriéndonos el camino al lugar santísimo. No el hecho de manos por Moisés, sino el que está en el cielo, al mismísimo trono de Dios. Esa es, hermanos, una de las raíces de la certeza de nuestra seguridad. ¿Por qué tener seguridad? ¿Porque soy buen cristiano? No, porque Cristo murió por mí y Él es un sumo sacerdote indestructible. Esa es nuestra seguridad, hermano. Entonces, bueno, vamos a orar pero la Biblia, el Señor, que nos conoce, pone más cosas, que las puede unir a las de la semana pasada, ¿se recuerdan? El juramento de Dios, el nuevo pacto, el decreto de elección. Aquí hay argumentos para derrumbar toda duda. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos aplicando la Biblia, hermano. Biblia aplicada se llama la clase. Teología práctica. También, ¿verdad? Como si fuera poco, la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que se nos ha dado como gracia que ganó Jesús por ser fiador de un pacto. Recuerden que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no venía plenamente sobre todos los creyentes, sino aquellos quienes habían sido ungidos como el sacerdote, el rey o el profeta, pero que en el nuevo pacto se ha dado de manera
completa el Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios, es una gracia del nuevo pacto, porque Cristo lo ganó. Entonces el Espíritu Santo opera unas gracias en el corazón del creyente. Y eso es lo que nos dice, por lo menos en la carta de Juan, que hacíamos alusión hace un ratico, sobre las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros o dentro de nosotros, y también como lo dice segunda de Pedro, que nos dice en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 4 al 11, donde dice: por medio de las cuales se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el medio a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son gracias que obra el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos hacen diligentes, y eso confirma nuestra vocación y llamado. Evidencia interna de las virtudes del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, otra raíz que se menciona, el espíritu de adopción, que nos habla nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto también va unido a la clase de la adopción que vimos hace unas semanas. Hermanos, estas son doctrinas fundamentales para repasar constantemente, de tal forma que esta seguridad se nutre, está fuerte. Lamentablemente hay creyentes que, con tristeza lo digo, no lo digo en burla, lo digo con tristeza porque lo sufren, está raquítica su fe, están débiles, están inseguros, pero realmente es porque están descuidando lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Para seguir adelante, hermanos, y por razón del tiempo no nos irnos más, como ya ha sido costumbre, vamos a seguir en el tercer párrafo. Son 4, ya vamos para el tercero. ¿Cómo es? Esa seguridad es alcanzable de varias más formas. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta el punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Le explico si la oración lo confunde. Cuando dice no pertenece a la esencia de la fe, significa que la Biblia y los creyentes debemos entender que hay una distinción entre fe y seguridad. Van de la mano, pero son distinguibles. Lo que quiere decir es que un creyente verdadero, si es creyente verdadero, tiene la fe verdadera. Pero la seguridad no viene inmediatamente con la fe verdadera, sino que a través de muchos, a veces para algunos con tiempo, a otros con más dificultades, la seguridad acompañará la verdadera fe. Pero no es la experiencia de todo creyente experimentar la seguridad. Claro, pero también afirma que hay creyentes que desde el mismísimo día que los alcanzó el Evangelio, estos hermanos nos dudan. Esos son esos hermanos que puedes ver y que te da envidia. ¿Cómo es que el hermano habla con tanta seguridad? Yo no tengo eso. Bueno, son hermanos que realmente disfrutan de esa seguridad desde el mismísimo día que llegó el Evangelio a sus vidas. Pero lo que reconocen estos teólogos es que esa seguridad no viene al mismo tiempo a todos los verdaderos creyentes. Y eso es una consolación. Es una consolación. Porque, significa que porque lucho con la seguridad, no significa que no tengo la verdadera fe. Eso lo reconocieron. Dice: no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipes de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. Es decir, ya le habla de un futuro. No la tienes en el presente, pero se puede alcanzar. Se puede alcanzar sin una revelación extraordinaria.
por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. ¿Qué hemos visto en este párrafo o qué se nos trata de transmitir? Número uno, hermanos, que la seguridad hay dificultades para alcanzarla. Eso debe servir de consolación para mis hermanos que a veces no disfrutan de esta gracia. Hermanos, es verdad, a veces dudamos. Y note esto, cuando uno conversa con este creyente que está dudando mucho, él no duda de Cristo, porque, hermano, tú crees, cuando uno recuerda el Evangelio, te lo dicen correctamente. ¿Duda de que Él es el Salvador? No, yo no dudo que es Él el Salvador. No dudo que la sangre de Cristo perdona todo pecado. Ellos no dudan de eso. ¿Qué es lo que duda? Dudó de mí que verdaderamente creí. Entonces, bueno, está bien dudar de ti mismo. Pero la seguridad no viene en ti, viene en la fortaleza de la raíz. No sé si me expliqué. Entonces, a pesar de eso, hay dificultad. A pesar de todas estas gracias que estamos hablando, sí hay dificultad para alcanzar la seguridad. Lucharemos. Habrán tiempos que estás bien seguro y otros tiempos no te sentirás seguro. Y otros creyentes, ¿verdad? Y esos son dignos de imitar, nunca dudan. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Número 2. La provisión para alcanzar la seguridad. El Espíritu de Dios y los medios de gracia. Así dice el párrafo. Hermanos, los creyentes que no usan los medios de gracia ordinarios, para que Dios ha establecido en su palabra, para nutrir nuestra fe, llevarnos a la madurez y lograr la santificación, no son jueguitos, son principios y medios ordenados por Dios. Si tú lo descuidas, no puedes fortalecerte. Y a pesar de todo eso está la comunión cristiana, la obediencia a la palabra, la oración privada, comunitaria, la predicación. Debemos ser expuestos a predicación y escuchar con oído intencional. La cena del Señor es un medio de gracia que Dios dio para fortalecer la fe. El bautismo. Los creyentes deben anhelar tener la cena del Señor, porque es un medio para fortalecer la fe. Entonces el creyente que es deportivo, hoy está nublado, no voy a tomar la cena. Total, la tomaré el próximo mes. Vamos, es terrible. No me voy a congregar. Hay muchos problemas verdaderos que nos impiden congregarnos. Eso no los negamos. Y Dios sabe la sinceridad de los creyentes, donde circunstancias nos impiden congregarnos de verdad. Hablo de nuestro contexto país. Son muchos. El problema del agua, que de verdad es un problema serio. No tener a veces ni para cepillarse o para lavar la ropa. Eso es una realidad. Y hay cosas de cosas. Pero a veces pueden verse algunas personas que se llaman creyentes y más bien están cazando la excusa para no congregarse. Que la están buscando, pues. Buscan la excusa para justificar no congregarse. Eso realmente es muy doloroso y muy cuestionable. Sin embargo, ¿por qué es un deber alcanzar? ¿Por qué debemos ser responsables en el uso de los medios para alcanzar esta seguridad? Por el fruto que ésta lleve, que es lo final que hace el párrafo. Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados que nosotros obtendremos por alcanzar la seguridad? Ensanchamiento de la paz y el gozo. Esa paz y gozo que disfrutamos cuando somos salvos, no se queda ahí, se ensancha, hermano.
se ensancha nuestro corazón. Por eso los creyentes, algunos no viven con mucha paz y no tienen mucho gozo. Porque esto es una gracia, un resultado de obtener la seguridad de la salvación. Romanos capítulo 15. Carta de Pablo a los Romanos capítulo 15. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quienes precisamente utilizan los medios de gracia recibirán esto que Pablo indica a la iglesia. El Dios de esperanza, ¿qué hará? Os llenará de gozo y paz en el creer y abundarán en esperanza. Es una esperanza que da el Espíritu Santo con su poder. Creyentes que no viven realmente en el poder del Espíritu Santo. Y usted dirá, bueno, eso es una cosa extraordinaria, inusual. No, ¿por qué lo puedo decir? Porque el capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, es decir, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el medio que utilizará el Espíritu Santo para desplegar su poder de llenarnos y ensancharnos en gozo y paz? La Escritura. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es más, el versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La paciencia, la consolación, el gozo y la paz se obtienen por el poder del Espíritu Santo, quien a su vez lo hará a través del conocimiento de las Escrituras, pero que se escribieron para tu consolación, para tu esperanza, para tu gozo y para tu paz. Amén. Si la descuidas, no puedes tener nada de eso. También nos ensanchamos en amor y gratitud a Dios. Amor y gratitud a Dios. ¿O es que usted no cree que se puede ensanchar? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿No crees que se puede ensanchar más ese amor? ¿Estás agradecido a Dios? ¿No crees que se puede ensanchar más esa gratitud? Primera de Juan, capítulo 4, dice de la siguiente forma. Versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. En primer lugar, Juan dice, nosotros hemos sabido y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Versículo 20 o el versículo 19 después dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cada vez que tú conoces más del amor que Dios tuvo para contigo, entonces más conozco de ese amor, entonces más le amo yo a Él. A través de las raíces y los fundamentos de nuestra seguridad, la perseverancia, la sangre de Cristo. Eso es. Y gratitud, hermano. Gratitud. Y otro resultado es que eso nos ayudará en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia. Si yo tengo seguridad, eso redundará en mayor fuerza y alegría cuando me toca obedecer. ¿Cuál es la razón entonces de nuestra raquítica vida cristiana? Que no usamos los medios que el Señor nos dio. Esa es la razón. Tenemos que finalizar, vamos al cuarto y último párrafo. La seguridad, hermanos, es variable. Esto nuevamente como consolación para aquellos que les cuesta recibirla. El último párrafo dice,
La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser, vean, eso es importante, puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. 2 puntos. Por negligencia en conservarla. Es como negamos todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu. 3. Por alguna tentación repentina o fuerte. 4. Por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. 5. Hasta ahí. Y sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por las cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. ¿Cuáles son entonces, hermanos? ¿Por qué nuestra seguridad, por qué varía en unos y otros? Bueno, por la negligencia en general. Probablemente ese creyente, hermanos, que tú ves tan fuerte que le envidia su seguridad, entonces probablemente es simplemente un cristiano más diligente en las cuestiones de su deber. Y tú has sido negligente. Por un pecado especial. Cuando se habla de un pecado especial es aquella actitud de mantener pecados secretos. Yo delante de todos, tú sabes, todo bien bonito, pero íntimamente tengo mis pecados secretos. Eso contrista al Espíritu Santo definitivamente. Número 3, por una tentación repentina. Con esto de tentación repentina debemos entenderlo así. No es que andamos todo el tiempo tentados, pero no somos conscientes de que algún pecado en especial nos fue muy atrayente. Y de repente no en hecho, pero sí en pensamiento, consideramos caer. Eso simplemente nos hace ver, Dios mío, soy vulnerable. Y me llama a ser más diligente en guardarme del pecado. Señor, soy vulnerable verdaderamente. ¿Cómo es posible que haya considerado hacer eso? Es una tentación repentina. Es algo que se dio de repente y me temblaron las piernas, casi caigo. Dios mío, soy débil. Me has hecho consciente de mi debilidad. Entonces los creyentes, hermanos, deben tener muchísimo cuidado en que nosotros realmente hay un remanente de pecado que realmente todavía no hemos llegado a la perfección y llegaremos en este lado de la eternidad. Voy a pedir por favor que se mantengan sentados y tratar de no, a menos que sea una emergencia, poder levantarse. A menos que sea una emergencia. De lo contrario, por favor, mantengámonos sentados. Y las conversaciones para cuando terminemos. Y lo último, el Señor temporalmente retira la luz de su rostro, inclusive para aquellos verdaderos creyentes. Eso también lo hemos visto en otras doctrinas, cuando el Señor permite para hacernos ver la fuerza de la corrupción que todavía está en nosotros. Sin embargo, a pesar de eso, nuestra seguridad puede ser zarandeada. Recordemos que Pedro, en representación de los creyentes, decía: Señor, hasta la muerte iría por ti. Y Jesús también dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandear, pero yo he rogado que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aunque Satanás zarandea a Pedro, Pedro estrepitosamente cae, lo que hace volver a Pedro es la intercesión de Jesús por él. Yo rogué por ti, y le rogué al Padre, vuélvelo, y así ayuda a tus hermanos. Hermanos, aunque nosotros caigamos, siendo verdaderos creyentes, tenemos un intercesor. Y el Padre escuchará las oraciones de su Hijo, que ha orado por nosotros, por nuestra perseverancia, para que nosotros disfrutemos de la seguridad, de la gracia y de la salvación. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu bondad y misericordia y por permitirnos
aprender de esta hermosa doctrina. Señor, son tantas las lágrimas que pueden salir de nuestros ojos cuando dudamos acerca de si tenemos la gracia y la salvación. Pero a través de tu palabra nos ayudas a disipar esos nubarrones de la duda, Señor. Pero ayúdanos con tu Espíritu Santo a que esas dudas se disipan por tu verdad y no confiamos en nuestra propia justicia, sino en la de Cristo y su obra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga. Tenemos unos minutos para comenzar el culto.